va, señoras y señores? Cadena Nacional ya está en el aire a través de las pantallas de Vía X. Esta conversación de cada noche. Nos juntamos aquí para debatir acerca del Chile en el que estamos, ¿no? No sé qué día ya de la crisis 60 y tanto, 70 y algo quizás, desde ese 18 de octubre que cambió las cosas en nuestro país sin lugar a dudas. Hoy vamos a tocar tangencialmente aquel tema porque vamos a conversar con un parlamentario, diputado independiente, ex Revolución Democrática, fue parte del Frente Amplio, pero hoy queremos dar vueltas a su faceta de escritor. Este es su sexto libro, La Gran Colusión se llama, Libre Mercado a la Chilena, un acopio de los casos tristemente célebres de colusión en que ciertas empresas quisieron doblarle la mano al mercado, ¿no? Conocido es el caso de los pollos, el caso de las farmacias, el caso del papel tisú, como se llamó, o papel higiénico, como usted quiera. Aquí están relatados con un detalle realmente puntilloso. Queremos conversar con su autor, el señor Renato Garín, está en Cadena Nacional. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo está, diputada? Qué gusto verlo. ¿Cómo está usted? ¿Bien y usted? ¿Todo Tanto bien, tiempo no? que no conversamos. Así es, como un año ya. La última vez que estuvimos acá, me acuerdo que estuvimos dándole una vuelta a sus facultades esotéricas, adivinatorias, ¿no? Tiramos el tarot. No anduvimos tan eso. lejos, ¿eh? No anduvimos tan lejos. Vamos a hacer algo parecido en el día de hoy con personajes políticos. Suena Juan Luis Guerra y no es casual porque es uno de los tantos epígrafes que tiene este libro. El costo de la vida sube otra vez, un clásico. Y que está muy de moda en este momento. Y que está muy de moda en este minuto. Por favor, sentémonos para iniciar la conversación. Bienvenido, diputado. Fuerte el aplauso para el diputado. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, diputado. Es muy grato siempre venir para acá a verte, oye. Qué bueno, diputado, muchas gracias. Quizás fui un poco mezquino cuando lo presenté y hablé de un acopio de los casos de colusión, porque claro, cuando digo un acopio, de alguna manera me refiero a nada más que una sistematización de los casos y quizás acá hay mucho más que eso, ¿no? ¿Hay investigación acá? ¿Hay nuevos elementos que aparecen que no estuvieron presentes en los expedientes de cada uno de estos casos? A ver, es buena la pregunta porque permite distinguir dos cosas. Una es la verdad judicial, claro, correcto, lo que está en sentencias firmes y ejecutoria de la Corte Suprema, y otra es la verdad que apareció en la prensa. Cuando uno conjuga ambas cosas, aparece, creo yo, la verdadera verdad, ¿no? Que es la manera en la cual se coludieron y cómo lograron después sortear los expedientes judiciales, ¿no? Que es la cuestión más compleja de cada uno de los casos. Pero lo que hay de fondo en este libro es tratar de interpretar, Iván, una cuestión muy de fondo, que es que Chile es muy caro. Que vivimos en un país muy caro, con países del primer mundo. Tú comparas el supermercado, la farmacia, y a veces es más caro Chile que el primer mundo. Sí, claro. Y los sueldos son de tercer mundo, igual que las pensiones. Entonces, la izquierda en general había hablado mucho de los sueldos, de las pensiones, de lo bajo, de los ingresos. Pero aquí nadie se había preguntado con cierto rigor de por qué los precios son tan altos en Chile. Y yo trato de meterme ahí, ¿verdad? ¿Por qué el costo de la vida, como dice Juan Luis Guerra, sigue subiendo sistemáticamente en Chile, ¿no? A ver, pero ¿eso tiene que ver exclusivamente con las malas artes a la hora de enfrentarse al mercado de parte de algunas empresas o tiene que ver con otros elementos, digamos? Porque yo no creo que todo en Chile sea caro porque hay carteles en todos lados, digamos. Exacto, y es bueno decir eso de entrada, digamos, ¿no? Porque cuando uno habla con la gente común y corriente en los distritos, en la calle, en la feria, la gente cree que es toda una gran colusión. Y por eso le pongo al libro La Gran Colusión, claro, ¿no? Pero en el fondo lo que tú ves es que las grandes corporaciones, estamos hablando de las 10, 15 empresas más grandes de Chile, han estado involucradas en algún tipo de colusión en los últimos 10, 15 años. Esta ha sido una década muy colusoria. Pero el libre mercado chileno está afectado, Iván, por una cuestión cultural. No por una cuestión sistemática de práctica, sino por una cuestión de los incentivos culturales. Gerentes que no le tienen tanto afecto al libre mercado, bonos demasiado grandes para colocar incentivos a los gerentes para que entonces se coludan, directorios bastante irresponsables, familias controladoras de empresas que se desentiendan de las empresas, ¿verdad? Entonces, lo que hay de fondo, creo yo, es una forma de hacer empresa que en Chile se está acabando junto con la época, ¿no? Vamos a hablar del tema de las familias porque parece haber un patrón y hay algunos apellidos que se repiten, ¿no? Pero antes, para dar un poco de contexto, vamos a la definición. ¿Qué es la colusión? Para que lo tengamos todo claro y trabajemos bajo el mismo concepto, ¿no? Ahí está justamente
acuerdo entre dos o más empresas para limitar la libre competencia en un rubro particular, ¿no? El pacto puede pretender la fijación de precios, el reparto de mercado o ambos. Una colusión irá siempre en perjuicio de los consumidores y los otros competidores. Ese es el concepto para que lo tengamos claro, Es ¿no? el concepto jurídico. Tú hablas de carteles también, lo que es una palabra que está connotada Correcto. de una manera bastante Por el cártel de las drogas. cargada, digamos. Exacto, porque en el fondo un cártel de drogas es una gran colusión de productores o de distribuidores de drogas, por eso se habla de cártel. Cártel es la palabra económica, colusión es la palabra jurídica. Perfecto. ¿Ok? Para hacer la distinción. En inglés se habla de collusion, Ajá. que de hecho Donald Trump está acusado de eso ahora en el impeachment, pero no es la colusión chilena, ¿ok? Colusión en Chile es un delito contra la libre competencia de acuerdo de empresa. Ajá. Y un cártel es el sinónimo económico. Perfecto. Es interesante la definición que ustedes colocan, que está muy bien, que es que puede ser de precios la Claro. colusión, como en las farmacias, ¿verdad? Me pongo de acuerdo en cuánto vale los anticonceptivos, por ejemplo, Claro. ¿verdad? El Yasmín, ¿verdad? El Marvelón, el Ciclodex, ¿verdad? Que usan muchas mujeres en Chile, muchas parejas en Chile, ¿verdad? Pero hay otro tipo de colusión, más sofisticada, más difícil de detectar, que es el caso Pollos, por ejemplo, Ajá. donde un gremio funciona como fachada gremial, pero detrás esconde una colusión donde se divide en el mercado, un mercado trozado, ¿no? La chuleta, la pechuga, ¿verdad? El tuto, los principales cortes que consume el chileno, Claro. estaban condicionados arriba en cantidad de producción de cada empresa. Y después abajo, a nivel de supermercado, se condicionaba el precio. Una gran colusión, una super colusión, digo yo, que es una colusión la más grande que hemos conocido en Chile, creo yo, por el mecanismo, ¿verdad? Que fue producción de pollo y distribución de pollo. En el caso Confort Sí. es un caso intermedio, Ajá. porque hay un acuerdo de precios. Digamos que es un mix, Sí, una suerte exacto. de mix, ¿no? Y es una colusión donde los chilenos salimos importando colusiones, porque los gerentes involucrados también llegaron a Colombia, a Uruguay, a Perú con estos mecanismos. Y no solo en el confort, esto se sabe un poco menos, ¿ah? Que también en los pañales. Hubo una colusión en los pañales en Claro. Chile que quedó sin sanción porque estaba prescrito cuando se descubrió. Pero a ver, en un país donde hay colusión, Iván, en los anticonceptivos, en los medicamentos para diabéticos, para la presión alta, como en Altem, por ejemplo, que es muy consumido en Chile, el glucofagie para los diabéticos, que es muy consumido en Chile, el cal, que es el principal suplemento de calcio para la tercera edad, el ácido fólico, que es el folisanín, para las embarazadas, para que el feto tenga las defensas bien altas, ¿verdad? O sea, mercados muy, muy simbólicos, los pañales, el confort, la principal proteína de Chile, que es el pollo, me indican a mí en esta tesis general que elaboro, que es que la cultura de competencia en Chile no está tan arraigada a nivel de gerente, a nivel de grandes empresas. Sí, productos demasiado sensibles, Demasiado ¿no? De consumo sensible. bastante cotidiano y bien diario. Hace muy poquito se conoció una sanción indemnizatoria, finalmente, que condenó a los dueños de las farmacias, de las 3 principales cadenas de farmacias que se coludieron, a pagar justamente a los usuarios millonaria indemnización a los consumidores. ¿Por qué se demoró tanto en salir este fallo? El CERNAC lo está peleando hace 6 años esto. Sí, esto es bien interesante porque cada colusión tiene varias ramas después de ramificaciones. Entonces tú tienes casi siempre una arista en el Tribunal Constitucional, Claro. porque los gerentes involucrados llegan al TC para no declarar a nivel de libre competencia. Después tú tienes una arista de Corte Suprema, que es la que falta en este caso todavía a nivel de consumidores, y se te abre casi siempre, salvo algunas condiciones muy particulares, la arista CERNAC y la arista CONADECUS, Claro, ¿ok? exactamente. Que son 2 aristas distintas. Y aquí ha costado mucho poner de acuerdo, creo yo, la institucionalidad. O sea, que el CERNAC y CONADECUS remen para el mismo lado, ¿ok? Por un lado, claramente había una disociación ahí de intereses, a veces bien visible, a veces no tanto. Aquí hay un avance importante en primera instancia, falta la Suprema, ¿ok? Pero lo interesante, Iván, en el caso farmacias, que Sí. es el más sensible, que más me preguntan siempre, es que se pagó una multa bastante alta. Quien delató pagó $1 millón, que es Farmacia Ahumada. Sí. Pero 2, 3 años después, el dueño de esa farmacia, que es Kotner, junto con su yerno Rosenblatt, arman un gran negocio con los mexicanos de Casa Saba y venden la empresa en $1.000 millones en total, $600 millones de utilidad para la familia Kotner. Entonces, ¿de qué tipo de incentivo estamos hablando cuando tú haces una pasada de ese nivel, no? Claro. Bueno, eso es algo que se quiere corregir, entiendo yo, con la nueva ley, con la nueva ley y también con este anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera hace no mucho tiempo, la agenda antiabusos, ¿no? En el que se establecen penas efectivas para las personas que cometan delitos de cuello y corbata, como se conocen, ¿no? ¿Cómo ve usted esa legislación y ese anuncio por parte del presidente Sebastián Piñera? Porque claro, aquí estamos hablando prácticamente de una cultura y una forma de hacer negocios que yo me imagino que no es fácil de extirpar, y no porque se endurezcan las penas, muchas veces va a cohibir a las personas de entrar en este tipo de prácticas, ¿no? ¿Cómo lo ve?
Yo creo que hay dos cuestiones distintas. Por un lado, yo he felicitado al gobierno por esta agenda, pero se ha quedado en un anuncio. Estamos esperando la letra del proyecto. En la Comisión de Economía estamos esperando el proyecto y espero poder conducir ese proyecto también para aportar lo que he estudiado, ¿verdad? Y no salir por varias fases distintas contra el gobierno. Esa no es mi idea. Mi idea es cooperar con el gobierno, con el ministro Palacio en particular y con Briones. Pero por otro lado, Iván, está la cuestión empresarial, que es cómo convencemos a la clase empresarial de que tengan incentivos para no coludirse. Y ahí aparece el incentivo del derecho suave que hablan los americanos, el soft law, que es la cuestión gremial, ¿no? A nivel SOFOFA, a nivel CPC. Que hayan incentivos claros a nivel de cada empresa con reglamentos, ¿verdad? Donde el incentivo sea competir y no a coludirse. ¿Y qué le han parecido las reacciones que han tenido esos gremios cuando han aparecido casos flagrantes de colusión y se han, digamos, sentenciado, como son estos casos? A ver, ha sido bien interesante. Una parte del libro tiene que ver con eso, ¿no? Con la reacción que tiene la élite económica que hace un escarnio público de los gerentes involucrados. O sea, hay una especie de sanción social y no hay sanción jurídica. Esto es muy interesante. O sea, miramos feo a los coludidos, pero no somos capaces de condenarlos en tribunales. ¿Me entienden la diferencia? Y esto fue en escalada, porque los Kotner y los Harding, que son Cruz Verde y Farmacia Ahumada, son más bien laterales en la élite. Son de Viña del Mar, ¿cierto? No están casados con la élite terrateniente antigua, ¿verdad? Entonces, son más bien laterales y no costó mucho enjuiciarlos públicamente en los diarios. No así con la familia de Salcobrán, que eran los Yarur en ese momento, que son dueños de un banco, claro, que es distinto su poder financiero. Claro. En el caso Pollos, yo creo que es donde se ve con más claridad el escarnio público. Se disolvió el gremio de la APA, Asociación de Productores Avícolas, se le obligó a disolverse, una cuestión que es bien fuerte, a nivel SOFOFA, a nivel CPC. Los Aristía y los Vial, que son los de AgroSuper, se salieron de estas instancias por un tiempo, hubo una suerte de ruptura social ahí. Y luego te diré que el caso escala al mayor nivel con los Mate, ¿no? Donde Heliodoro, el patriarca de la familia en ese momento, figura en la cual yo me detengo largamente, ¿no? Cómo llega a ser el gerente general, en qué contexto, ¿verdad? Cómo su padre le entrega a la empresa, ¿verdad? Cómo viene la papelera de mucho antes. Ellos son enjuiciados públicamente y Heliodoro Mate se retira de la vida pública. Dejó la presidencia del director de la empresa y dejó la presidencia del CEP, sí, que era la otra joya de la corona, ¿verdad? El Centro de Estudios Públicos. Y le entregó la conducción familiar. Hay una especie de relevo a nivel de élites con Bernardo Larraín Mate. Bernardo Larraín Mate es hoy día el principal, te diría, gestor económico del país, es el presidente de la CPC, es el hombre más citado en los medios de prensa, ¿verdad? Y él asumió un poco la conducción del grupo. Entonces yo te diría que fue una escalada de escarnio público donde hemos sido incapaces de dar solución judicial, al menos que el pueblo de Chile así lo crea conveniente. Pero por otro lado, las élites han sido muy duras con sus miembros que han estado coludidos. Entonces a mí me parece interesante llevar el nivel de sanción a ese espacio. Nombró varios apellidos usted, Panteón, los Aristía, los Vial, los Mate, ¿no? Que son los que más brillan en estos casos particulares. ¿Es posible identificar algún patrón no tan solo en el método para coludirse? Usted hablaba de las diferencias entre los que se coluden bajo el elemento, bajo el paraguas precio y los que se coluden en estas fachadas, ¿no? ¿Qué los une de alguna manera? ¿Cuál es la ambición y cuál es la... digamos, qué es lo que se está buscando más allá del enriquecimiento personal, ¿no? Porque parece haber cierta perversión incluso en un momento en que se afecta el precio de medicamentos fundamentales para la ciudadanía. Uno, si lo ve fríamente, dice... aquí hay un poco de maldad de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Cuál es el patrón que une de alguna manera al coludido? Si es que pudiera haber algún patrón en su comportamiento quizás o en el fin último. Yo te diría que esa es la pregunta que me movió a hacer el libro, que es tratar de encontrar patrones de conducta o patrones institucionales que sirvan para entender el problema. Yo te diría que el gran problema que tenemos en Chile es que nuestras empresas, las más grandes, se han sofisticado muchísimo a nivel de productos que ofrecen, a nivel de presencia en las regiones. Hay locales de la farmacia en todo Chile, claro, más de uno incluso. En Melipilla tenemos 8 farmacias, teníamos 6 hasta hace poco, tenemos 8. Pero no se han sofisticado al nivel institucional de la empresa. Siguen siendo empresas familiares, claro, ¿okay? Siguen siendo empresas rudimentarias, precarias. Ahí hay un patrón. Con un patriarca arriba. No hay una matriarca, esto es muy interesante. O sea, mira, es siempre un hombre fuerte. Heliodoro en el caso de los Mate, Manuel Aristía en el caso de la Aristía, Gonzalo Vial en el caso de AgroSuper, Covarrubias Mate en el caso de Don Pollo, Kotner en el caso de FASA, Harding en el caso de Cruz Verde, los Yarur en el caso de Salcobrán, Polman en el caso de Cencosud, Sayé en el caso de Supermercado Unimark, Lo Ibáñez después Walmart en el caso de Líder, Walmart, ¿verdad? Entonces tú ves siempre hombres patriarcales donde el incentivo dentro de la empresa es en general vincularse con la familia. O sea, el gerente que quiere escalar dentro de la empresa, perfecto, tiene que casarse con una hija o con un hijo, ¿verdad? Para lograr subir dentro de la empresa o bien tener un desempeño descollante
al alero de la empresa, ¿verdad? Que ese es el caso de Jorge Morel, por ejemplo, en la papelera, que es, sin ser pariente de los Mate, se vuelve el hombre clave de la papelera. Y esos patriarcas, Renato, ¿estaban enterados o están enterados en la mayoría de los casos cuando se provoca esta fijación de precios y connivencia entre, digamos, las distintas empresas e industrias, o suelen dejarlos un poco más al margen y ellos se sorprenden y muchas veces, como decía la presidenta, se enteran por la prensa, digamos? ¿Cómo es esto? Yo creo que son culpables por negligencia. O sea, no se ocupan lo suficiente de mantener los incentivos correctos a nivel de gerente y directorio. En el caso de la papelera, Eliodoro Mate dijo que lo habían engañado. Y todo se encaminó a culpar a un solo sujeto, que fue una especie de chivo expiatorio, que es Jorge Morel Vulicic, a quien se le hizo, ¿verdad?, una especie de bullying público. Se le hizo Vulicic. Yo ahí, del capítulo 7 en adelante, relato la historia de él, que es bien interesante, el auge y la caída, ¿no? Que cómo él recibe todos los premios dentro de la papelera, mejor desempeño, mejor gerente, hasta que llega a ser gerente general. Él toma el control de toda Latinoamérica a la papelera, pero luego es sentenciado públicamente por los dueños de la empresa y le dicen, nos mentiste, y es culpado. Después hay otros casos donde, por ejemplo, en las farmacias, la estructura del negocio, laboratorio, farmacia, distribución, sí, a mí me indica que es muy difícil que no supieran. O sea, tienen que ser demasiado negligentes para no entender cómo funciona su negocio. Ahora, en ninguna de las causas, de las 4 grandes causas que son farmacias, pollo, supermercado y confort, se logró probar que algún jerarca estuviera involucrado. Siempre se logró formar un cortafuegos, claro, que es una cuestión, Iván, que se ha instalado en Chile como una estrategia bastante popularizada en las élites, que es el gerente o el ministro que sirve de cortafuego, ¿ok? Para que la cosa no siga escalando. Y ese tipo se le inmola, ¿verdad? Andrés Chadwick, por ejemplo, Jorge Morel en otro ámbito, ¿verdad? Se le ve en la prensa algo similar, ¿verdad? Donde los dueños de las empresas, los dueños del país, ¿verdad?, no aparecen nunca involucrados y aparece un gerente, alguien de segundo rango, completamente culpabilizado y completamente sometido a un escarnio público, ¿no? Dentro del nuevo pacto y de este nuevo Chile, que está en proceso de construcción, digamos, y que va a ser indefectible a propósito de lo sucedido a partir del 18 de octubre, tengo la impresión que también tiene que haber un nuevo trato entre las élites económicas y los consumidores, ¿no? Eso es algo que también hay que recomponer y hay que, digamos, tapar todas esas grietas luego de todos estos casos que aparecen en tu libro. ¿Tú crees posible o ves una generación nueva de empresarios que vienen ya con el chip absolutamente cambiado y en donde este tipo de actos, más allá de la condena de los pares, digamos, son muy mal vistos particular y personalmente, digamos? ¿Se está generando una nueva ética, ves tú, o eso todavía está lejos de pasar? Yo creo, Iván, que el remesón es general. Yo creo que la SOFOFA y la CPC se han dado cuenta de lo que ocurrió en Chile. Y ya desde antes te diría que Bernardo Larraín Mate, a quien yo destaco en el libro y muchas cosas que le admiro personalmente a él, un tipo muy preparado académicamente, un tipo que ha fortalecido a las empresas por donde ha pasado, yo creo que él conduce un cambio de época, pero a la vez choca dentro de su grupo familiar probablemente, dentro de la élite que la habita. Y también decirte claramente que yo creo en el libre mercado, yo creo en la libertad de empresa, yo creo en la competencia. Lo que no creo es en esto. O sea, en esto donde parece soviético, ¿no? Donde el pollo lo decide un gremio, donde el precio del pollo lo decide el gremio, donde parece, ¿verdad?, una cuestión que no se corresponde con el liberalismo ni con ninguna doctrina de la competencia. Y hay emprendedores notables. O sea, yo admiro mucho a Alejandra Mustakis, por ejemplo, ¿no?, que ha generado empresas de inteligencia artificial, ¿verdad?, Cahuel, otra. Los cabros que hacen Not Mayo, sí, que claro, ahora están haciendo helado, que están haciendo condimentos, uno de ellos de Melipilla, de hecho, que son cabros que hacen libre empresa y que compiten con su mayonesa en el supermercado. Y que están levantando fondos afuera. Pero... Y que han generado empresas que valen millones de dólares, ¿verdad? Los cabros de Corner Shop, por ejemplo, yo los admiro. Y creo que esa gente, esa generación de mujeres, sobre todo también, que están haciendo empresas, tienen que reemplazar a estos viejos dinosaurios, como dice Charlie García, y sacarlo un poco de los lugares de poder que tienen. Yo espero que eso se acelere, ¿ok? Siempre ha sido lento esto en Chile. Siempre ha sido lento a todo nivel la renovación de élite. Pero si no es ahora, ¿cuándo? Digamos, si no son esta generación, yo no sé muy bien quiénes. Vamos a seguir conversando. Antes vamos a saludar a Virgin, porque si quieres tener el mejor plan de telefonía, entonces entra en dale.cl y pórtate a Virgin Mobile hoy mismo. Obtén un plan de 30 GB más 900 minutos sin descontar megas de redes sociales por 11.000 pesos, única y exclusivamente en la www.dale.cl.
Diputado, ¿cómo está su vínculo con el Frente Amplio y con Revolución Democrática luego de haber salido? Esboza una linda sonrisa el diputado, porque claro, sabía que en algún momento teníamos que entrar en aguas más pantanosas, ¿no? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque el otro día pensaba que si tiene que haber habido un conglomerado que capitalizara lo que está pasando hoy día, ese es el Frente Amplio. Sin duda, una gran cantidad de carteles que vimos en las manifestaciones deben haber estado textuales en, digamos, las piedras filosofales del Frente Amplio. Sus motivos de existencia tienen que ver con lo que la ciudadanía pide hoy. Sin embargo, eso no pasó. Lo vimos reflejado dramáticamente, y lo podemos condenar sin duda, en la funa al diputado Boric. Lo hemos visto en la cantidad de cuentas que le han pasado al Frente Amplio a propósito de su reacción los primeros días, ¿no? Cuando se niega a debatir, a ir a la moneda, digamos, a construir o a reconstruir luego de la destrucción, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ve? Yo imagino que deben estar medio perdidos desde ese punto de vista y se deben hacer esa misma pregunta. ¿Cómo lo ves tú? A ver, mi situación es bien curiosa, paradojal. Yo soy independiente, pero me siento frente amplista, así como el 1.200.000 chilenos que votaron por nosotros en 2017 y creo que siguen creyendo en el proyecto. Sin embargo, tengo una distancia con la manera institucional en que el asunto se ha conducido. Yo ya hice críticas bien duras el año pasado cuando me fui de Revolución Democrática. Di una entrevista bien comentada en la revista El Sábado al Mercurio, donde hablé hartas cosas bien privadas quizás, pero creo que había que ponerlas sobre la mesa, adelantando un poco lo que venía, creo yo, que venía un desgaste muy profundo porque la bancada y los partidos en la mesa nacional no tenían instituciones, no tenían reglamento, no tenían expectativas comunes, ¿verdad? Es decir, era un despelote, o sea, para decirlo en corto. Y así lo dije en el Congreso, lo dije a los espacios de la mesa nacional, a cada partido, lo dije dentro de RD, ¿verdad? Que había un despelote interno en RD y creo que eso ha quedado clarísimo. Y creo que mi diagnóstico, con todo mi enojo del momento, que yo reconozco, con la madurez que ha venido con el tiempo, yo me siento mucho más maduro que el año pasado, yo tan lejos no estuve en el diagnóstico. O sea, lo que se ha visto, los errores que se han visto uno tras otro, son algo más que errores. O sea, hay algo estructural, ¿verdad?, que te empuja a cometer estos errores. Y creo yo que hay diputadas y diputados que se han vuelto vendedores de cuñas, se han vuelto parte de este mercado periodístico donde la cuña manda, no la información, no la idea, y hemos entrado a opinar. O sea, si hay algo que yo no hago en ese libro, opinar. Ajá. Acá hay información pura y dura, digamos. Me parece que ese es el rol del político, aportarte información que tú no tienes, aportarte argumentos que tú no alcanzas a ver, pero no opinar, porque para opinar está en todo el mundo, ¿correcto? Cada uno tiene opinión. Sí, claro. O sea, lo que me distingue como dirigente político no es mi opinión, es mi capacidad de aportarte a ti como ciudadano. Y esa parte me parece que no ha quedado clara en el Frente Amplio. Y hemos entrado en la lógica de competir por entrar a los matinales, competir por entrar a los medios de prensa, estar en estos paneles de medio de comunicación donde hay 3, 4 panelistas, uno de cada lado, ¿verdad? Entonces en vez de binominal, ahora hay trinominal. ¿Y qué es lo que se expresa ahí, diputado? Porque claro, también uno sabe que el excesivo presidencialismo de nuestro país y que muchos de los proyectos de ley, todos los que irrogan gasto, digamos, tienen que partir desde el Ejecutivo. Quizás los parlamentarios también están muy de manos atadas y son pocas las instancias en que pueden participar efectivamente del desarrollo de políticas públicas, ¿no? Entonces, quizás por ello tratan de hacerse espacios de manera de hacerse más conocido para que la próxima elección digan, yo me acuerdo que estuvo con tal o cual conductor de matinal, entonces le pongo la rayita, ¿no? ¿Hay algo de eso? Hay mucho de eso. Hay mucho de eso porque la variable principal hoy día en la política es el porcentaje de conocimiento. ¿Cuánta gente me conoce a mí? Y dado que esa es la variable principal, hay una competencia por entrar a los medios masivos, llámese matinales, llámese los diarios más populares. Y para entrar ahí, ya no entran desde la dirigencia política o desde la información como tal, sino desde la opinión. Entonces lo que tú tienes son parlamentarios que se desgastan muchísimo, muchísimo, todo el día, en esto de aparecer, pero cuando van a las encuestas, siguen apareciendo con 7, 8 puntos de conocimiento. O sea, hay un fracaso ahí del Frente Amplio, mío también probablemente, aunque yo por razones distintas estoy en otra circunstancia, de que nuestro mensaje no queda. Entonces, muchos parlamentarios que concurren a estos paneles de conversación, a los matinales, etcétera, no tienen una cuña, no tienen una idea bien pensada. Entonces, ¿qué dijo el parlamentario en el programa? Nadie se acuerda, siempre se sabe que estuvo. ¿Pero fue distinto en algún momento? Yo creo que ¿Fue distinto en algún minuto? Yo creo que nuestra irrupción, o al menos cuando yo decidí ser candidato, ¿verdad? Y entramos con todo, digamos,
fue bastante distinta. O sea, nosotros íbamos a los medios de comunicación a aportar información, a empatizar con los argumentos de la gente y no opinar. Yo creo que el Frente Amplio se banalizó en un cierto sentido, que se entienda bien la palabra, que perdió conexión, se enajenó, digámoslo así. Entonces se volvieron, ¿verdad?, expertos de vender cuñas, expertos de presentar indicaciones, y perdimos esa conexión por fuera del marco institucional con la ciudadanía real. Entonces, cuando esto se derrumba, estamos adentro del edificio. No se me entiende, estamos dentro del edificio en el derrumbe institucional. Macari dice una cuestión muy inteligente en su segmento con Freddy Stock, dice, estos chiquillos sacaron pasaje en el Titanic, ¿verdad? Y eso tiene mucho de razón, ¿verdad? Entonces, esa sensación creo que le ha pegado muy fuerte a mis compañeras y compañeros. Y eso ha empujado a estos errores comunicacionales, que, por ejemplo, retirarse de la sala de la Cámara de Diputados el 20 de octubre, en plena crisis. Yo fui el único que me quedé. Hay una foto de la posteridad donde yo estoy solo, ¿verdad?, en la bancada, representando al Frente Amplio en el Congreso Nacional, que es donde fuimos electos. Después yo creo que el hecho de Gabriel Boric interpelando o increpando a un militar en la calle fue completamente incorrecto y creo que lo condicionó a él mentalmente para adelante, ¿verdad? Que él salió a dar pruebas de que no, de que él era moderado todo el rato, ¿verdad? Porque había mostrado esto en la calle. El hecho de haber pedido disculpas, por ejemplo, luego de haber votado la ley antisaqueo, sí, ¿qué le pareció? yo creo que eso es un error de principiante, digamos. O sea, un video como acólitos de parroquia pidiendo perdón. ¿Por qué? Por ejercer su facultad y aprobar un proyecto de ley en general, como si en Chile no hubiera jueces, no hubiera defensores, no hubiera fiscales, como si cualquier persona que fuera a manifestarse fuera a ir presa. O sea, una caricatura reproducida por parlamentarios para pedirle perdón a unas bases que tampoco deberían perdonarlo. Con una postura, insisto, de acólitos delante de las cámaras, pidiendo perdón. ¿A quién? ¿A quién? Yo no lo entendí bien. Y eso nos golpea a todos en diagonal, ¿verdad? Y claro, mi impresión es que los diputados Jackson y Boric están inquietos porque el índice de desaprobación que ellos están teniendo en las encuestas viene subiendo sistemáticamente. Están casi en 60 puntos de rechazo en la academia, 55 en la última. Ambos. ¿Qué es lo que representan hoy día ambos al interior del Frente Amplio, diputado? Yo creo que ellos, junto con el diputado Mirosevic, son una especie de partido del orden, una especie de construcción dentro del Frente Amplio que es lo razonable, lo que hay que hacer, los que conducen, y es muy difícil estar en desacuerdo con ellos, porque el desacuerdo con ellos es penalizado. Y es penalizado fuertemente. O sea, mi sensación es que estar en desacuerdo con Giorgio Jackson es costoso. O sea, veamos los ejemplos. Alberto Mayol acusado de violencia contra las mujeres. Falso. Ana María Gasmuri acusada de conflicto de interés en el tema de la cannabis. Falso. Javiera Parada tratada de enferma, de drogadicta en los chats. Falso. Puedo seguir todo el día, digamos, no me meto yo en el ejemplo para no contaminarlo, pero hay una tendencia, digamos, a penalizar a la persona conocida que sale a decir que está en desacuerdo. Eso me parece grave y yo creo que eso es lo que tiene que cambiar, porque si queremos hacer una coalición, uno hace coalición no solo con sus amigos, no solo con los que te juntas a tomarte una piscola, con aquellos que no te juntas también hace una coalición. Entonces yo no entiendo muy bien esta postura del diputado Mirosevic, que la ha expresado en estos sillones, poco menos que celebrando el hecho de que ahora seamos más chicos y que seamos menos. Y claro, eso tiene explicación porque el diputado Mirosevic compite en Arica, donde él tiene un verdadero feudo electoral, ¿verdad?, que son muy pocos votos y una sola comuna, que es muy distinto a quienes competimos en 14 comunas, sin feudo electoral, y que requerimos sumar con otras fuerzas para ser electos, ¿verdad? Y eso a nivel de concejal y de alcalde. Entonces hay que tener responsabilidad. Yo sigo creyendo, y se lo ha dicho desde Pamela Giles hasta Vlado Mirosevic, que tenemos que ir juntos en octubre, que tenemos que ir juntos a la campaña constitucional, que tenemos que ir juntos a la campaña de concejales, porque una atomización en este momento lo que va a garantizar es que va a ganar la derecha, probablemente RN, que va a tener teniendo la bisagra de este proceso, y nosotros vamos a ser parte de la historia, barridos por la historia, y creo que para nadie es la idea. Diputado, le quiero dar las gracias por haber estado esta noche por favor, acá. muchas gracias. Y bueno, digamos, para que lo La compren, gran ¿no? colusión. Esto ya está en librería, ¿no? Y en Amazon.com, en todas las librerías y en Amazon.com. La gran colusión. Nos ha ido muy bien. Libre mercado a la chilena. ¿Ya tiene números ya respecto a cómo le digo el libro? Sí. Mira, estamos muy bien, pero hay dos que nos están ganando, que son Matamala y Mayol, pero ahí detrásito venimos nosotros, misma editorial, además Catalonia, pero estamos compitiendo con dos colosos, así que notable creo yo el desempeño. Perfecto, muy bien. Siguen apareciendo los casos. Supimos la colusión de los distribuidores salmones de alimentos Así del es. salmón, ¿no? Que va a quedar para otro programa. Ahí podemos Y para otro conversarlo libro, quizá. cuando quiera, y para otro libro tal vez. Que le vaya muy bien, diputado. Un placer, Muchas muchas gracias por estar acá. Nosotros hacemos la pausa, por supuesto, y luego Jorge Holguín va a estar acá, el cineasta, el maestro del terror en Chile, nos viene a contar acerca de su nueva película, La Casa. La pausa y seguimos.